En primer lugar, me gustaría saludar a todos mis hermanos que tengan la oportunidad de escuchar esta meditación. He sentido de parte del Señor de hacer esta meditación respondiendo a la pregunta de algunos queridos hermanos que me han hecho, ¿por qué otra iglesia? Y tal vez otros queridos hermanos pudieran estarse preguntando lo mismo. Me gustaría meditar en un pasaje de la Escritura y en algunos otros pasajes que pueden darnos o arrojarnos luz sobre una respuesta a esta pregunta. Así es que me gustaría de inmediato dar lectura a la palabra del Señor en primera a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 18 y 19. Dice así: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Amén. Entonces, antes de continuar, me gustaría hacer una oración para que sea el Señor quien nos dirija en esta palabra, sea su Santo Espíritu dándonos luz, ¿no es cierto?, y edificándonos. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te doy, Señor, por esta hermosa palabra que tú pones delante de nosotros. Yo te ruego, Señor, que tú seas quien la exhorte, quien nos ayude a meditar. Y te ruego también, Señor amado, que tú deposites palabras en mi vida para poder hilvanar, Señor, los pensamientos que tú vayas poniendo en mi corazón para explicar, Señor amado, estos versículos. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, en el pasaje, en estos dos versículos que hemos leído, por supuesto esto está dentro del contexto cuando Pablo empieza a enseñar a la iglesia que estaba en los Corintios en la iglesia de Corinto acerca de la cena del Señor. Y él menciona en estos dos versículos algo muy, pero muy interesante. Y me interesan acá tres palabras que están aquí. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Divisiones, ¿ya? Esta palabra divisiones es la palabra skismata, ¿ya? Que de ese vocablo, la raíz de ese vocablo griego, es de donde nosotros derivamos la palabra cisma, que significa justamente división, separación. Eso es lo que está indicando la palabra del Señor. Facciones también puede decirse también ahí. Y Pablo dice, y en parte lo creo. Y me gusta lo que explica aquí, dice el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Ya? Esta palabra disensiones es la palabra original, ¿ya?, de la cual se traduce la palabra disensiones, es también la palabra de la cual nosotros derivamos el vocablo herejía. Entonces, cuando está hablando Pablo de disensiones, se está refiriendo a herejías, o sea, distorsiones que surgen o que salen o que se derivan de un estándar, ¿ya? Son opiniones, pareceres que salen del estándar, ¿ya? Están fuera del estándar. Eso es lo que había en la iglesia de los Corintios, ¿ya? Y lo interesante acá es que Pablo, cuando él dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, también se puede traducir como porque deben ocurrir entre vosotros disensiones. O
sea, Pablo está diciendo que en un grupo de cristianos van a haber disensiones, ¿ya? No debiera ser sorpresas para nosotros. Y si nosotros miramos la historia de la iglesia a lo largo de los años, vamos a encontrar que han habido muchas disensiones. Incluso hay líneas doctrinales que se conocen abiertamente como herejías, ¿ya? Pero una herejía es justamente salirse del estándar, ¿ya? De lo ortodoxo, ¿ya? Salirse del estándar. Entonces cuando eso ocurre, Dios permite que surja otra iglesia, ¿ya? Que surjan otros grupos. ¿Por qué? Porque Él permite esto para que se hagan manifiestos, ¿ya? Entre vosotros los aprobados. ¿Aprobados con respecto a qué? Y eso es lo que tenemos que mirar, ¿ya? O también se puede traducir como para que lleguen a ser visibles entre ustedes los aprobados, ¿ya? Pero aprobados con respecto a qué. Ya dijimos que una disensión o una herejía es como salir del estándar, ¿ya? Y el estándar lo provee la palabra del Señor. Entonces, cuando yo quiero saber si soy o no aprobado, esa respuesta me la debe dar la palabra del Señor, ¿ya? La palabra del Señor. Hay personas que están dentro de la iglesia y que no están necesariamente aprobadas, ¿ya? E incluso hay iglesias que no necesariamente están aprobadas, ¿ya? Por el Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber si soy o no soy aprobado? Y esta pregunta es súper importante, mi hermano, que nosotros la respondamos, porque muchas veces en el pueblo cristiano la gente le pregunta a Dios muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, incluso pide a Dios muchas cosas. Una nueva casa, un nuevo vehículo, un aumento de sueldo en el trabajo, un nuevo trabajo, ¿ya? Una esposa. Bueno, hay tantas cosas que se le pueden pedir al Señor y es legítimo. Pero si hay una pregunta importante que yo debiera preguntarle al Señor es si yo estoy aprobado. Y también es importante, ¿y el grupo donde yo estoy participando está aprobado por ti? Entonces, en eso consiste esto tan maravilloso que nos enseña Pablo, ¿ya? Ahora, hay una parte en la Escritura donde el Señor Jesucristo nos enseña una de las 4 condiciones que existen para ser discípulo del Señor, ¿ya? Estas condiciones las entregó el Señor Jesucristo. No las vamos a revisar hoy día porque no es el propósito de esta meditación. Pero una de las 4 está escrita en San Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Ya? San Juan capítulo 8, versículo 31. Y dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, el permanecer en la palabra del Señor es la marca de un discípulo de Cristo. Y por eso es que esta idea de ser aprobado se refiere a si permanece en la palabra o no. ¿Ya? Permanece en la palabra o no. Cuando usted se mantiene en la palabra del Señor, usted va a ser aprobado por el Señor. Cuando el grupo donde yo estoy participando, me estoy congregando, permanece en la palabra del Señor, hay un esfuerzo por seguir, por practicar la palabra del Señor, ese grupo va a ser aprobado por el Señor.
Hay una parte también en la Escritura que enseña que Jesucristo dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y congregarse en el nombre del Señor tiene una connotación bastante crítica para nosotros los cristianos. El nombre del Señor significa Dios salva, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo me congrego en el nombre del Señor, es porque yo deseo que en ese lugar, aunque hayan 2 o 3, haya salvación. Quiero que Jesús esté allí porque quiero que allí haya salvación, exista salvación. Por eso es que es tan importante mantenerse en la palabra. ¿Ya? Nosotros los cristianos somos seres espirituales y también tenemos un cuerpo, ¿no es cierto? Nos manifestamos al mundo físico a través de este cuerpo, carne y huesos. Los ángeles también son seres espirituales, pero ellos no tienen cuerpo, ¿ya? Pero nosotros, los seres humanos, y especialmente los cristianos, los discípulos del Señor, somos seres de carne y hueso que debemos comportarnos como seres espirituales en todos los ámbitos de nuestra vida. En todas las actividades que involucran nuestra vida deben estar representados los principios escriturales que nos enseña el Señor Jesucristo, que nos enseña Dios a través de su palabra, y que son principios bíblicos, que son vida, mis hermanos, ¿ya? Entonces, el estándar para nosotros medirnos si somos aprobados o no es la palabra del Señor. Y hay una parte también donde el mismo Señor Jesucristo enseña, hay una partecita bien pequeñita, como un principio que Él introduce en un pasaje que está en Marcos capítulo 14, versículo 38. Se habla allí, ¿no es cierto?, cuando Jesús ora en el Getsemaní, y le pide a sus discípulos que también oren por Él. Sin embargo, sus discípulos se duermen. Y Él les dice en el versículo 38, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando habla de que la carne es débil, esa palabra débil se refiere a debilidad moral. Para hacer lo bueno moralmente, lo correcto, la carne es débil. El espíritu sí está dispuesto, pero la carne es débil. Al espíritu le falta fuerza, a nuestro espíritu humano le falta fuerza para poder mover esta carne. Y por eso que es necesario que el Espíritu Santo del Señor descienda y el Espíritu Santo del Señor pueda acompañar al espíritu humano y ayudarlo a que, ¿no es cierto?, muevan esta carne desde el punto de vista moral para hacer lo correcto, lo bueno, lo agradable delante del Señor. Y por eso es que Pablo aconseja en Romanos, en el capítulo 8, versículos 1 y 2, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el estar en Cristo Jesús es no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es movilizar esta carne según los principios cristianos, ¿ya?, que nos enseña la palabra del Señor. Y por eso es que el ser aprobados tiene que ver con permanecer en la palabra del Señor. Esa es la línea, ¿no es cierto?, que debemos mantener, la palabra del Señor. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Entonces, eso el Señor nos ayude porque es importante, ¿ya? Entonces, cuando la iglesia no está aprobada desde el punto de vista de la palabra del Señor, entonces Dios permite que existan estas disensiones para ver quiénes van a seguir la palabra del Señor. Y hay veces seguir la palabra del Señor tiene costos. Tiene costo, mi hermano, el seguir la palabra del Señor. Entonces, el Señor nos ayude para que nosotros siempre, como discípulos del Señor, permanezcamos en la palabra del Señor. Ahora, esto lo muestra el Señor en toda la Escritura, pero vamos a ir solamente a dos pasajes que me interesa que revisemos. Y el primero de ellos tiene que ver con Malaquías. Malaquías capítulo 1, vamos a leer rápidamente desde el versículo 6 al 11. Dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y cuando dice mi honra, esa palabrita me gustaría que ustedes la anotaran y la recordaran, porque la vamos a mencionar más adelante. Es la palabra kabod. Honra es kabod, ¿ya? En el original. ¿Dónde está mi kabod, mi honra? ¿Ya? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. ¿A quién se está dirigiendo el Señor? A los sacerdotes, a los líderes espirituales del pueblo de Israel, cuya función, cuya labor era guiar al pueblo usando la palabra de Dios. Ellos tenían como labor no solamente ministrar al pueblo de Israel, sino también enseñar la Torá, ¿ya? Y dice aquí, dice que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Cuando la palabra del Señor habla de nombre en el Antiguo Testamento, esa palabra nombre muchas veces tiene que ver con la presencia del Señor, ¿ya? No nos vamos a meter en ese análisis, pero en este pasaje Él está haciendo referencia a su presencia. O sea, cuando ellos estaban menospreciando el nombre del Señor, están menospreciando la presencia del Señor en medio de ellos, ¿ya? ¿Cómo? Minimizando su palabra. Y desde el versículo 7 al 8, el Señor les habla acerca de ciertas cosas relacionadas con la palabra de Dios, con la ley, con la Torá, que ellos estaban defraudando. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, Él le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes me presentan a mí lo peor. Preséntenselo a sus gobernadores, a sus príncipes, a ver si Él los va a aceptar. Por supuesto que no lo va a aceptar. Bueno, y Él no está sobre los príncipes, sobre los gobernadores, no es Dios Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo es posible que estos sacerdotes estuvieran haciendo aquello, mi hermano? Minimizando la palabra del Señor. Y ahora Él inserta como una frase aquí en el versículo 9 y luego continúa hablando el Señor y dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros.
Entonces, este es el deseo del profeta. Pero el Señor, ¿no es cierto?, habla y dice, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, cuando nosotros minimizamos la palabra del Señor, no podemos agradar al Señor. No vamos a poder ser aprobados, mi hermano. Por eso que la palabra del Señor debe estar en alta estima en cada uno de nosotros. Y la iglesia debe ser el baluarte de la verdad, columna de la verdad, columna de la palabra del Señor. Debe ensalzar la palabra del Señor, la iglesia. De lo contrario, si se minimiza la palabra del Señor, lamentablemente, ese lugar no es aprobado. No es aprobado. Pero mire lo que dice aquí, en el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Imagínense lo que dice el Señor. Estos sacerdotes, en el fondo, también tenían amor al dinero. Ellos minimizaban todo el servicio que pudieran brindar al Señor. Lo importante era recibir el dinero. Y no hacían más si no llegaba dinero. Por eso que ni siquiera cerraban las puertas o alumbraban el fuego del altar si no había dinero de por medio. Eran personas asalariadas, ¿ya?, que no hacen nada si no es por dinero. Bueno, no me voy a meter en esta frase que está aquí que dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? También se puede traducir de otra forma, ¿ya? Si hubiera uno que cerrara las puertas, ¿ya?, para no encender el fuego del altar en vano, ¿ya?, también se puede traducir de esa manera. Porque en el fondo el Señor está diciendo, ¿para qué prenden fuego en el altar si yo estoy desagradado de ustedes? Eso es lo que está diciendo el Señor. No lo hagan. No hay uno que se dé cuenta de aquello. Uno solo que se dé cuenta. Y dice aquí el versículo 10, yo no tengo complacencia en vosotros. En otras palabras, yo no los apruebo a ustedes. Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. O sea, no me traigan ofrenda. Guárdensela, déjensela para ustedes. No estoy agradado de ustedes. Entonces, en un lugar donde se minimiza la palabra del Señor, aunque hayan ofrendas, aunque haya predicación, aunque haya oración, mis hermanos, ese lugar no está aprobado por el Señor. ¿Ya? Por eso que es tan importante que nosotros nos preguntemos, ¿soy yo aprobado? ¿El lugar donde yo me congrego está aprobado por ti, Señor? Es importante. Y si no está aprobado ese lugar por el Señor, entonces el Señor hace esto, lo que está aquí en el versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Hay versiones que traducen este versículo en el futuro. Y si lo traducimos en el futuro, dice lo siguiente. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, será grande mi nombre entre las naciones.
Y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. O sea, dado que los sacerdotes dejaron de lado la labor principal que Dios había establecido para ellos, que era la enseñanza de la palabra, y la minimizaban, mi hermano, y hacían pecar al pueblo, el Señor dice, esto es lo que voy a hacer. Voy a salir de este lugar y voy a hacer esto entre las naciones, porque mi nombre debe ser grande. ¿Ya? Y se ofrecerá a mi nombre, no cualquier cosa. A mi presencia no se ofrecerá cualquier cosa. Se ofrecerá incienso y ofrenda pura, santa. ¿Se da cuenta lo hermoso que es la palabra del Señor? Por eso es que el Señor a veces permite que hayan separaciones, que se formen otras congregaciones. ¿Ya? Esa es una respuesta. ¿Por qué otra iglesia? Cuando en un lugar el nombre del Señor deja de ser ensalzado y el incienso que se ofrece y la ofrenda no es pura, el Señor dice, no. Se retira de ese lugar y va a un lugar donde, ¿no es cierto?, levanta un lugar donde ocurra eso, el incienso y la ofrenda es puro, es pura. El Señor hace esto y Él permite que esto ocurra, porque el Señor quiere que en la tierra su nombre sea glorificado. Por eso que el Señor Jesucristo enseñó en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, que yo santifique tu nombre, que yo eleve tu nombre, Señor, que yo lo honre tu nombre. Eso tiene que estar en el corazón de todos, en el corazón suyo y en el corazón también de todos quienes componen la iglesia, principalmente el liderazgo de la iglesia. Y esto que enseña aquí Malaquías, o que enseña el Señor a través de Malaquías, Él lo vuelve a enseñar, pero en otra parte en el Nuevo Testamento. Y este es el otro lugar en el cual me gustaría que meditáramos brevemente. En Apocalipsis capítulo 2, yo sé que este es un pasaje muy conocido desde el versículo 1 al 7, pero me gustaría revisarlo brevemente, porque aquí Jesucristo, a través de Juan, exhorta a la iglesia de Éfeso, una iglesia, mis hermanos, que tenía muy buena doctrina. Pablo había estado alrededor de 3 años, según los eruditos, en ese lugar predicando la palabra del Señor. Y al despedirse, Pablo de la iglesia, hace llamar a los ancianos y les exhorta a que debían apacentar el rebaño, que debían tener cuidado por la iglesia, porque la iglesia fue comprada a precio de sangre, mi hermano. ¿Ya? Así que ellos tenían buena doctrina, pero también tenían un problema, o llegaron a tener un problema. Dice así, escribe al ángel de la iglesia, exhorta primero a la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sin embargo, aquí viene la queja. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor.
¿Qué significa eso, mi hermano? Has dejado tu primer amor. Veamos lo que dice Mateo en el capítulo 22, versículo 37. Miren lo que dice acá. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer amor que usted y yo debemos tener. El primer amor. Dios. David en uno de los salmos dice: ¿a quién tengo yo en la tierra sino a ti? Y fuera de ti nada más deseo. Porque lo único que él amaba era Dios. Dios. Eso significa ser un verdadero adorador, alguien que ama a Dios. Y ese es el primer amor, mis hermanos. El primer amor es amar a Dios. Y la iglesia debe enseñar a sus miembros a amar a Dios por sobre todo. Pero hay muchos grupos o congregaciones que en vez de enseñar a que sus miembros amen a Dios, enseñan a que sus miembros amen al líder de la iglesia, al pastor, ¿ya? O a un grupo en la iglesia. Por supuesto, tenemos que amarnos los unos con los otros, pero el amor a Dios no se puede sustituir. Algo tengo contra ti, que has dejado, ¿no es cierto?, tu primer amor. Recuerda, dice el Señor en el versículo 5 de Apocalipsis 2, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque, mire lo que dice acá, pues si no, vendré pronto a ti. O sea, vengo y me voy a apurar, voy a venir rápido a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Quitar el candelero de su lugar, de ese lugar, o de la iglesia, significa ya que Cristo en ese lugar sale fuera. Eso es lo que significa, sacar el candelero de ese lugar. ¿Ya? Cristo sale fuera. Y cuando eso ocurre, cuando Cristo sale fuera, entonces es una de las razones por las cuales se forma otra iglesia. O es la razón por la cual existen otras iglesias. Habiendo tantas iglesias, tantas denominaciones, ¿por qué otra iglesia? Bueno, porque muchas veces el Señor Dios saca el candelero del lugar en esa iglesia. ¿Y por qué lo saca? Porque la palabra del Señor que enseña acerca del amor a Dios se minimiza, igual como lo hicieron los sacerdotes. Y el Señor tiene que levantar otro grupo donde, ¿no es cierto?, se ensalce su nombre, se ofrezca incienso y ofrenda pura a Él, a su nombre. Tiene que hacerlo. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y mire lo que dice el versículo 7, porque ahí hay un cambio. Primero habla a la iglesia, pero después exhorta en forma individual. Ahora le habla al individuo que está dentro de esa iglesia en Éfeso y le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué le habla en forma individual? ¿Por qué le dice al que venciere? Porque en toda iglesia hay un grupito que nosotros conocemos y siempre se nos enseña o se nos ha enseñado, un remanente fiel. En todo grupo, en todos los grupos.
hay un remanente fiel. Un grupito que anda pendiente de escuchar la voz de Cristo, ¿ya? Su verdadero pastor. Y donde va Cristo, ese grupo va. Y por eso es que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque si es así, que Dios quita el candelero de su lugar y lo saca y lo pone en otro lugar, ese remanente, esos que vencen y que pertenecen a Cristo, van a ir donde está Cristo. Donde esté Cristo. Porque donde esté Cristo nosotros debemos estar, mis hermanos. Donde esté Cristo. Hay algunos que pueden decir, no, pero en este lugar, este edificio es tan bonito, yo apoyé con trabajo, yo apoyé con mis recursos, o tal vez, bueno, esta iglesia, aquí sirvió el Señor mi abuelo, mi padre, yo, y quiero que mis hijos también. Está bien, es un legítimo deseo. Pero, ¿y si Dios saca el candelero de ese lugar y lo pone en otro lugar? ¿Qué es más importante? ¿Toda esa tradición o es importante seguir y estar donde está Cristo? Eso es lo que enseña la palabra del Señor aquí. Por eso que primero la exhortación a la iglesia, luego la exhortación individual a los que están en esa iglesia, a los individuos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Entonces, el Señor nos bendiga, Él nos guarde, ¿ya? Hay algunos que pueden decir, sí, pero a ver, en la iglesia donde yo estoy, sí se predica la palabra y es bíblica. Donde yo voy, donde yo estoy asistiendo, la palabra, o sea, se dan mensajes bíblicos. Muy bien, el Señor Jesucristo nos enseña acerca de eso, mis hermanos. ¿Sabían ustedes que en un lugar pudieran estar hablando bíblicamente la doctrina correcta, pero eso no significa que no, o que estén aprobados? No significa eso, ¿ya? Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 23. Vamos a leer los versículos 2 y 3, ¿ya? Este también es un pasaje bastante conocido. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, claro, pudiera ser que en un lugar se está predicando bíblicamente la palabra del Señor, pero si en ese lugar no se practica lo que se predica, entonces, mis hermanos, ese lugar tampoco es aprobado por el Señor. Si el Señor aquí lo dice, Él entrega un certificado, así podríamos decir, como de una certificación de calidad. El mensaje, la predicación de los fariseos, doctrinalmente es correcta. Pero aunque dicen eso, no lo hacen. Por lo tanto, no están aprobados por el Señor Jesucristo. No están aprobados por Dios. Porque tener en alto la palabra del Señor no significa que yo estimo la Biblia, estimo el libro de la Biblia, el libro físico de la Biblia y lo idolatro. No. Significa que la palabra toma cuerpo en mi vida, se hace carne en mí, se hace carne en usted. Y en la iglesia donde estamos congregados se nos enseña a vivir la palabra del Señor. Y se ve, ¿no es cierto?, un deseo intenso de querer vivir la palabra del Señor en todos los ámbitos de la iglesia. Pero si eso no ocurre, ese lugar no está aprobado por Dios. Entonces el Señor nos bendiga, Él nos guarde. Fíjense, alguien podría decir, y de hecho siempre, en una oportunidad escuché decir esto,
no hay iglesia perfecta. Sí, es verdad, no hay iglesia perfecta. Mientras estemos en la tierra, todos los grupos van a tener problemas. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Y como les decía, escuché una vez un santo pastor que dijo, y si usted algún día encuentra una iglesia perfecta, no se vaya a meter allá porque la va a echar a perder. La va a contaminar. Así que no se vaya a meter a la iglesia perfecta. Y que en realidad es súper interesante lo que él dijo, ¿ya? Pero es verdad, no hay iglesia perfecta, pero tiene que haber un deseo de caminar hacia la perfección. Y esto es bíblico, mi hermano. Mire lo que dice Hebreo capítulo 6, versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La perfección está allá, es la meta, es Jesucristo. Vamos adelante ya. Y sí, es verdad, a lo mejor podemos cometer errores en el camino, nos podemos caer, nos levantamos, pero hermanos, sigamos adelante. Vamos a Cristo, a la perfección. Pero no podemos minimizar la palabra del Señor. Un error lo comete cualquiera. No, yo le exijo al que está abajo, pero conmigo soy autoindulgente. No, así no es la palabra del Señor. Por eso que Pablo decía, aprended de mí como yo aprendo de Cristo. El Señor nos ayude, Él nos bendiga y Él nos guarde. Entonces, esto nos indica que muchas veces el Señor permite, mis hermanos. ¿Por qué otra iglesia? Porque muchas veces el Señor lo permite. Permite el Señor que esto ocurra. Y fíjense ustedes que, bueno, yo vengo de una tradición que nació el año 1909, ¿no es cierto?, con el avivamiento espiritual en Chile. Y bueno, en esa época Dios usó a un varón muy querido en el movimiento pentecostal que nació en Chile, el pastor Willis Collins Hoover. Y él escribió un artículo, y yo lo encuentro muy, pero muy visionario, porque él describe exactamente el ciclo de vida de una iglesia, ¿ya? Todo organismo, bueno, Pablo dice que nosotros somos un sistema, dice que somos como el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y como cuerpo somos un sistema, y por lo tanto, como sistema también tenemos, mis hermanos, en grupos locales, tenemos ciclos de vida, ¿ya? Introducción, crecimiento, madurez, declinación, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Introducción, crecimiento, madurez, declinación, ¿ya? Y es asombroso cómo el pastor Hoover describe eso. Y me gustaría leerles a ustedes un trozo de lo que él escribe acá, porque es muy valioso, ¿ya?, para nuestros días. Dice lo siguiente, en la página 116 de el libro El Movimiento Pentecostal en Chile del siglo XX, escrito por el hermano Mario Hoover, que en paz descanse. Dice, en el principio la iglesia llena del Espíritu Santo era pura y apartada de las cosas del mundo, pero poco a poco el amor al dinero, a la preeminencia, a la popularidad, al placer, y yo agregaría la política, el lobby, ¿ya?, el emitir sentencias por, digamos, oídos solamente, no establecer un juicio justo, etcétera. Tantas cosas que se ven dentro de la iglesia. Entraron y gradualmente la iglesia comenzó a gobernar su pensar y obrar por el razonamiento humano en lugar de por la palabra de Dios, hasta que perdió la presencia y potencia del Espíritu Santo.
En este estado de cosas sucedió que los que menos gracia y más ambición tenían llegaron a tener dominio en la iglesia y las cosas iban de mal en peor. Entonces, almas sinceras y fervientes, no pudiendo soportar este desvío, sentían que Dios les llamaba fuera de esta iglesia, que se habían contaminado y comprometido con el mundo y formaron otra iglesia. De aquí la palabra secta. Esta palabra secta yo sé que en nuestra época tiene una connotación negativa, pero en esa época no era tanto, y de hecho él lo explica acá, dice que se puede derivar del sequi, seguir, o de secare, cortar. Este corte se hizo para separar lo puro de lo impuro, las cosas de Dios de las cosas del mundo. Con fidelidad y celo, esta nueva iglesia sigue su marcha por algún tiempo. El poder de Dios las acompaña en sus días de pobreza y persecución y crece. Llega grande y comienza a querer pulirse de sus crudezas para atraer a la gente de afuera, para ser semejante a las otras iglesias, que Dios es más honrado con cosas mejores, etc. Y se toman los primeros pasos hacia el mundo. Después que esa levadura ha hecho su obra, se hace otra salida de los que buscan la santidad y la pureza. Y se repite paulatinamente los mismos pasos. Y así sucesivamente. O sea, él describe este ciclo de vida que tienen las iglesias. Los pocos fieles y consagrados procuran tener una iglesia pura y siempre las tendencias mundanales entran sigilosamente al principio y después logran dominar las creencias y las actividades de ella. De los valdenses, luteranos, presbiterianos, metodistas, salvacionistas y otras muchas que así han salido del seno de la iglesia para formar otra más pura, nosotros, dice él, los pentecostales, somos los últimos hasta la fecha. Si somos sabios, dice él, para aprender por la experiencia de las otras sectas, o más bien humildes y obedientes para atender sencillamente a la voz de Dios por su palabra, podremos escaparnos de aquellos engaños del diablo que hasta ahora han dañado a toda la iglesia y permaneceremos puros hasta la venida del Señor para arrebatar a los suyos. Pero si no, la misma suerte nos espera que las demás. Y sobre nosotros como sobre ellas, Dios escribirá y Kavod. Kavod significa gloria y significa sin gloria. O sea, si nosotros dejamos, el pastor Hubert dice, si nosotros dejamos de guiarnos por la palabra del Señor, entonces, mis hermanos, el Señor va a escribir sobre nosotros y Kavod, sin gloria. Y él dice acá, la gloria se ha apartado de nosotros. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. Entonces, él dice acá, continúa, pero ¿cómo podremos evitar esta suerte? Y nuevamente enfatiza en estas dos cosas. Como he dicho arriba, aprendiendo por la experiencia de ellas. Por eso es que es tan importante estudiar la historia de la iglesia, mi hermano, porque se cometen los mismos errores. Errores que hoy se están viendo son errores que se han cometido en el pasado, mi hermano. No son nuevos. Si la naturaleza humana es la misma, ¿ya? Y el Señor lleva siglos, milenios, trabajando con la misma naturaleza. Y por eso en la palabra del Señor encontramos las cosas buenas y las cosas malas. Y tenemos que aprender de las cosas buenas y de las cosas malas. Pero muchas veces las cosas malas se tapan y solamente se realzan las cosas buenas. No, mi hermano, tenemos que aprender de todo. Y además dice, y andando en humilde obediencia a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que el mismo pastor Hubert entrega esta clave que nosotros debiéramos tener? Bueno, y a mí lo que me llama la atención es que él, dentro de este artículo, habla también de la Iglesia Metodista Episcopal, que posteriormente pasó a llamarse a través de los años Iglesia Metodista Unida, y justamente esta misma iglesia de donde nace este movimiento en Chile, y a quien, o sea,
y Dios mismo lo utilizó a él para salir de esa iglesia. Sin embargo, esta iglesia Metodista Unida en el tiempo de hoy está sufriendo un nuevo cisma, ¿ya? En el mundo hay alrededor de 30.000 iglesias en esa denominación y se cree que, producto de este cisma, un 60% se va a separar, o sea, 18.000 iglesias. Pero ¿qué es lo que buscan estas 18.000 iglesias? Buscan volver a los caminos antiguos, a la senda antigua, mi hermano. Están parándose en el camino y mirando la senda antigua porque quieren caminar por él, mi hermano. La dirección de esa iglesia se desvió completamente, mi hermano. Completamente. Aquí en Estados Unidos, por lo menos. Y hay un grupo, ¿no es cierto? Porque el candelero fue sacado del lugar. Hay un grupo que está siguiendo al que lleva el candelero, que es Cristo. Porque donde esté Cristo, debe estar su remanente. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ayude, Él nos bendiga, haga esta palabra vida en nuestros corazones. Y fíjense ustedes que a pesar de este ciclo de vida que tienen las iglesias, introducción, crecimiento, madurez y declinación, cuando una iglesia está en declinación, ese signo debiera ser que los que están dentro de esa iglesia, o los que estamos dentro de esa iglesia, gimamos a gritos, con voz en cuello, clamando al Señor por un avivamiento espiritual, porque el avivamiento espiritual es lo que puede cambiar esa declinación en un nuevo crecimiento, madurez, y va a venir nuevamente la declinación. Es el Espíritu de Dios, mi hermano. Por eso que en Apocalipsis el Espíritu dice a la iglesia: arrepiéntete, por tanto, ¿de dónde habéis caído? El Señor nos ayude, Él nos bendiga, Él nos guarde. Por eso el Señor permite a veces que haya otra iglesia. Yo les voy a pedir que oremos al Señor, que nos presentemos delante de Él y que le digamos a Dios que su palabra haga vida en nuestros corazones. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te doy, Señor amado, por tu palabra maravillosa. Yo te pido que por favor tú bendiga a todos mis hermanos que tengan la oportunidad de escuchar esta meditación, y te pido que esto que hemos conversado, que hemos compartido, Señor, pueda hacer vida en cada corazón, Señor, y ayúdanos, Señor, a mirar si estamos aprobados por tu palabra, y si también en el lugar donde estamos está también aprobado por tu palabra. Y si no lo está, Señor, que sintamos ese fervor para clamar a ti, Señor, y tu Santo Espíritu venga a ese grupo, Señor, a esa iglesia, y la vive, la reanime, la renueve, Señor amado, porque es importante que tu iglesia siga, Señor amado, dando esta buena batalla de la fe. Te lo ruego todo, te lo suplico por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, antes de terminar, mis hermanos, quisiera dar algunos avisos. En primer lugar, que los días domingos, con la ayuda del Señor, vamos a procurar mantener estos espacios de meditación. Inicialmente he considerado que lo prudente es hacerlo pregrabado, como lo estoy haciendo ahora, y vamos a ir subiendo este material a el canal Fe en el siglo XXI. La razón de ese nombre es porque estamos en el siglo XXI y he sentido de parte del Señor de
subir material que tenga que ver con los desafíos de la fe en este siglo XXI. Así es que vamos a continuar desarrollando este tema, ¿ya? Y otros temas concernientes a este tipo de problemas o de situaciones que se están viviendo en las iglesias. También quisiera decirles que los días viernes tenemos a las 7 de la tarde un taller de lectura bíblica, ¿ya? Están todos bienvenidos los que quieran participar. Este taller nosotros lo hemos venido haciendo desde hace 2 años más o menos. Vimos todo el Antiguo Testamento y también este año comenzamos en febrero con el Nuevo Testamento. Ya leímos el libro de Marcos y ahora vamos a comenzar con el libro de Mateo, ¿ya? Y lo que hacemos es simplemente leer la Escritura, leer la Biblia y mirar lo que el Señor nos va indicando, nos va diciendo, con el deseo de poder poner por obra lo que la palabra del Señor dice allí. Así es que si a alguien le interesa participar con nosotros, esas son reuniones Zoom, usamos la plataforma Zoom y lo hacemos a las 7 de la tarde, hora nuestra, ¿ya? Todos son bienvenidos los que quieran participar. También en algún momento que vamos a anunciar, vamos a comenzar con un web seminar para la juventud. Lo vamos a hacer en inglés y ese web seminar se llama Exercising for Godliness o ejercitándonos para la piedad, ¿ya? También con mi esposa hemos sentido de parte del Señor de hacer algunos podcasts que vamos a ir alojando en una plataforma que se llama Spotify para aquellos que les gusta oír estudios, mensajes, temas relacionados con la vida espiritual. Y en este primer ciclo de podcasts vamos a hablar sobre el avivamiento. Con la ayuda del Señor queremos aportar a la iglesia en general en Estados Unidos y en otros lugares donde puedan llegar estos mensajes con lo que nos enseña la Biblia, ¿no es cierto?, en relación a todos estos temas que son tan interesantes para nuestros días. Así es que eso es, mis hermanos. El Señor les bendiga, les guarde y vamos a terminar pidiendo la bendición al Señor por todos aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar esta meditación. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de darnos, Dios mío, de meditar en tu palabra, de poder, Señor amado, conocer lo que tú nos enseñas, cosas maravillosas. Ayúdanos a ensalzar tu palabra, a tenerla como en primer lugar en nuestros corazones, junto a tu Santo Espíritu, Señor, que es el Maestro, que es quien nos enseña y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Permite tú, Señor amado, que esta meditación pueda hacer mucha vida en aquellos hermanos que tengan la oportunidad de escucharlo. Señor, todo te lo ruego, bendíceles a ellos y también bendíceme a mí. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga. Amén.